Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana para este día, con la bendición para ustedes y cada una de y sus familias. Un gran abrazo, una gran bendición y augurando siempre paz y bienestar en cada uno de sus hogares. Y qué bueno que siempre, cada día que nos encontramos en esta reflexión de uno de los grandes padres espirituales de Occidente como es San Agustín, encontremos siempre esos motivos para cultivar interiormente nuestro corazón. Hoy, la lectura que nos acompaña en la semilla es del libro de los Soliloquios. Soliloquios es un diálogo en el que Agustín expresa la profundidad de sus inquietudes, de sus deseos, pero al mismo tiempo de su reconocimiento más sentido a Dios como fuente absoluto de todo bien. Agustín, en su camino de conversión, en todos los niveles de la conversión que Agustín experimenta, está en el que se dan encuentro tanto la conversión del corazón como la conversión de la mente, como la vida entendida como una conversión permanente, y cómo entender que todo lo que de bueno, bello y necesario hay en el creado y en el mismo, proviene todo el de Dios. Dios es la fuente de todo bien, de todo cuanto existe, de todo cuanto acontece en el cielo, como diría Pablo, en el cielo, en la tierra, en las alturas, en las cosas visibles, invisibles, tronos, dominaciones, potestades, principados. Nos va a decir Pablo, todo fue creado por Él y para Él. Y Agustín reconoce en ese orden de ideas a Dios como el artífice. Y yo quiero que escuchemos este bello texto en el que Agustín hace todo un reconocimiento de la primacía de Dios en todos los escenarios. Y van a haber varios escenarios. Vamos entonces a hacer la lectura de este texto que es bellísimo. Como siempre, vamos a hacerlo despacio. Si merita el comentario, lo hago. Y si no, pues voy pasando y voy dejando. Y ustedes simplemente afinen el oído y escuchen, que seguramente que esa palabra, que en mi modo de ver siempre está cargado de, siempre está cargada de unción, de Espíritu Santo y de grandes mensajes, dejará un gran mensaje en nosotros. Dice Agustín en el libro Los Soliloquios: a ti invoco, Dios, verdad, en quien y por quien son verdaderas todas las cosas verdaderas. Dios, sabiduría, en ti, de ti y por ti saben todos los que saben. O sea, tú, fuente de todo el que sabe, tú eres la fuente de la sabiduría. Dios, verdadera y suma vida, en quien, de quién y por quién viven las cosas que son suma y verdadera y que suma y verdaderamente viven. Si las cosas viven y en ellas hay una vida, es porque tú vives en ella. Dios, bienaventuranza, en quien, de quién y por quién son bienaventurados cuanto hay bienaventurados. Dios, bondad y hermosura, principio, causa y fuente de todo lo bueno y todo lo hermoso. Fíjense, Dios, bondad, hermosura, principio y fuente de todo lo bueno y hermoso. Fíjense que Agustín hace todo un reconocimiento sentido de Dios como fuente absolutamente de todo. Dios, luz espiritual, en ti, de ti y por ti se hacen comprensibles las cosas que echan rayos de claridad. O sea, en ti es claro, en ti son claras las cosas porque tu luz las ilumina. Dios, cuyo reino es todo el mundo, que no alcanzan los sentidos.
el Dios que acontece en el mundo y que ni con los sentidos, ni con la agudeza de ellos podemos desbordarlos. Dios, y ya comienza a decir qué tan dependientes somos de Él, dice, Dios, separarse de ti es caer, volverse a ti levantarse, permanecer en ti es hallarse firme. Dios, darte a ti la espalda es morir, convertirse a ti es revivir, morar en ti es vivir. Dios, a quien nadie pierde sino engañado, a quien nadie busca sino avisado, a quien nadie halla sino purificado. Esto es bien interesante. Dios, a quien nadie pierde sino engañado. O sea, si estamos engañados por nosotros mismos, engañados por nuestras propias apegos, por nuestra propia sed de poseer solamente las cosas y de no contemplar que ellas están allí para nosotros. Entonces, fíjense ustedes, en quien nadie se pierde sino engañado, nadie busca sino avisado y nadie halla sino purificado. Qué interesante. Dios, dejarte a ti es ir a la muerte. O sea, alejarse de Dios es ir a la muerte. Seguirte a ti es amar. Verte es poseerte. Dios a quien no despierta Dios a quien nos despierta la fe, levanta la esperanza, une la caridad. Te invoco a ti, Dios, por quien vencemos al enemigo. Fíjense que es el Agustín que está en la total y plena confianza en Dios. Te invoco a ti, Dios, por quien vencemos al enemigo. Solo en Él, por Él y con Él podemos vencer el enemigo en nosotros, que se insinúa de tantas cientos de formas, ¿no? Dios cuyo favor no hemos perecido nosotros totalmente. Dios por cuyo favor no hemos perecido totalmente. Dios que nos amas tanto y a pesar de todas las desviaciones y las equivocaciones, no hemos perecido porque tú nos amas. Dios que nos exhortas a la vigilancia. Dios por quien discernimos los bienes de los males. Dios en quien sabemos descubrir el bien del mal, ¿no? Dios, con tu gracia evitamos el mal y hacemos el bien. Dios por quien no sucumbimos a las adversidades. Dios, fuerza en las adversidades. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuántas situaciones, cuántos eventos en estos últimos tiempos, de no ser por esa fuerza de Dios en nosotros, no habríamos sucumbido a las adversidades. Dios a quien se debe nuestra buena obediencia y nuestro bien gobierno. Dios por quien aprendemos que es ajeno lo que alguna vez creíamos nuestro y que es nuestro lo que alguna vez creíamos ajeno. Qué interesante esto. Dios en que aprendemos que es ajeno lo que creíamos nuestro. Cuando pensábamos que la vida, que las cosas, que todo era nuestro, que todo podíamos tenerlo como propiedad. Él dice, no, nada de eso. O sea, lo que no te constituye, lo que no se enraiza en el corazón, lo que no te puedes llevar no te pertenece. Y en cambio lo que creías que no era o que era ajeno, hoy te pertenece, que es Dios. Es bien intento, que alguna vez creía y que es nuestro lo que alguna vez creíamos ajeno. ¿Qué creíamos ajeno? Un Dios lejano, un Dios fuera del alcance. Hoy encontramos un Dios cercano, un Dios amigo, un Dios al que podemos llamar Padre. Dios, gracias a ti superamos los estímulos y los halagos de los malos. Dios, por quien las cosas pequeñas
no nos empequeñecen. Dios, por quien nuestra porción superior no está sujeta a la inferior. O sea, en Dios en el que nos fiamos y no nos quedamos en las cosas solo pasajeras. Las cosas pasajeras son mientras dura el viaje, pero ninguna de ellas es fuente de nuestro gozo y de nuestra felicidad. Dios, que nos vuelves al camino. Dios, que nos traes a la puerta. Dios, que haces que sea abierta a los que llaman. Dios, que nos das el pan de la vida. Dios, que nos das la sed de la bebida que nos sacia. Dios, que arguyes al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios, que nos invitas a la conversión. Fíjense ustedes todos los escenarios que hoy San Agustín propuso para esta lectura. Todos los escenarios de la vida, todos los posibles. En el conocimiento, en el pensamiento, en la libertad, en la espiritualidad, en todo lo que hacemos y poseemos. Dice, en y por quién existe, y existe todo cuanto es bello, bueno y noble. Entonces, cuando damos la razón de ser en Dios, esto es una maravilla. Pidámosle pues a Dios que, como Agustín, seamos capaces de considerar y de ver, de disfrutar y de agradecer la belleza y la hermosura del día a día que nos permite vivir y todas las cosas que nos permite compartir. Un gran abrazo a todas las personas que se encomiendan que participan de esta celebración de la semilla, por María de la Rosa, por Herme, mi querida amiga Herme, por Edith Moreno Pérez y por todos los que a lo largo de esta jornada pues estarán en la semilla agustiniana. Nos vemos, Dios nos preste la vida, 2 de la tarde hora de Colombia, 3 de la tarde hora de Pensilvania, en nuestra Santa Eucaristía. Y los bendigo a ustedes y sus familias en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.